Director rasga la partitura de la niña negra, pero ella toca y hace que hasta los jurados se levanten. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La sala estaba llena de murmullos y nerviosismo. Los aplausos resonaban con más fuerza, y las luces iluminaban el escenario, que parecía un campo de batalla para los sueños. Maya se encontraba al borde. Su corazón latía acelerado mientras observaba a sus compañeros prepararse. Era el día de la muestra anual de talentos en la academia más prestigiosa de la ciudad, donde los sueños podían hacerse realidad o desvanecerse en un instante. Pero ella no solo enfrentaba la presión del espectáculo, también llevaba sobre sus hombros la pesada carga de ser diferente en un lugar que veneraba las tradiciones por encima de todo. El director, un hombre de mirada afilada y voz grave, se acercó a ella. Todos los ojos estaban fijos en él. Su rostro, un mapa de desaprobación, se iluminó con un destello de crueldad cuando de repente el sonido desgarrador llenó la sala. Un eco de burlas y risas ahogadas. Ella sintió el aire en sus pulmones volverse denso, su pecho se aprisionó y la presión la abrumaba. A su alrededor, los murmullos se elevaron. Algunos compañeros se cubrieron la boca, otros miraron hacia otro lado. La humillación ardía en su rostro como una llama cruel. Pero en ese instante de dolor profundo, algo hizo clic en su interior. No iba a dejar que ese acto la definiera. Las notas que siempre habían vibrado en su alma necesitaban ser liberadas. Maya respiró hondo, sintiendo la música fluir dentro de ella como un manantial. Sus manos, temblorosas pero firmes, se posaron sobre el violín. El auditorio guardó silencio. La atmósfera se volvió densa, cargada de tensión y expectativa. Sin aviso, comenzó a tocar. No quedó atrapada en las reglas y la estructura rígida que tanto anhelaba complacer. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas, creando un recorrido sonoro que fusionó la complejidad de la música clásica con las melodías vibrantes de su herencia. Cada nota resonaba como una declaración de independencia, una explosión de colores que sorprendía a todos, incluso al jurado que había esperado un espectáculo convencional. Y justo cuando la música alcanzaba su cúspide, una figura de su pasado se levantó del fondo. Era su antigua rival, con una mirada desafiante y un secreto temblando en los labios. «Maya», gritó, «tú no eres la única que tiene algo que decir». El público se quedó boquiabierto. El aire estaba cargado de incertidumbre. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Qué revelación ocultaba su rival? ¿Podría esta mezcla atrevida cambiar las rígidas estructuras de la academia? El sonido del violín se desvaneció, pero la tensión en el ambiente estaba tan viva. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Maya detuvo su violín. Un silencio tenso envolvía la sala, algo que los reunía a ambas en un rincón desconocido. «Maya», gritó su rival, su voz llena de un fervor casi desesperado. «Tú no eres la única que tiene algo que decir». El aliento se detuvo en el auditorio. Maya le devolvió la mirada, sus pensamientos agolpándose. «¿Qué quieres decir?» Su voz apenas fue un susurro, pero se sentía como un eco dentro de su alma. Justo cuando estaba en su punto más vulnerable, justo cuando había comenzado a tocar su propia verdad, algo dentro de la rival pareció desmoronarse. «Soy tu hermana», exclamó la rival, la chispa de rabia y miedo iluminando su rostro. El murmullo colectivo fue como un tsunami. La incredulidad se extendió por la sala. «Nuestra madre nunca lo quiso, nunca te lo dijo. Me escondieron a mí de ti». La revelación cayó sobre Maya como un balde de agua helada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando su pecho como si intentara escapar. «¿Qué? Eso no puede ser».
Las palabras chocaban en su mente. Montones de recuerdos de su infancia llenaban el espacio, configurando una historia que nunca había sido contada. Es verdad, continuó su rival, la voz temblando, pero determinada. La familia nunca aceptó tu talento. Te comparaban a mí. Y cuando me enviaron lejos para protegerme de ti, de lo que soy, aprendí a tocar, solo para sentirme viva. Pero siempre supe que había sido por tus venas. El aire se hizo pesado. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Los jurados intercambiaban miradas de incredulidad. Un chico en la segunda fila se tapó la boca con las manos, temiendo que lo que estaba escuchando fuera otro chiste cruel. En cambio, era el tipo de verdad que podía partir en dos el mundo. Las palabras de su rival resonaron en su mente como un eco. Esa sensación de soledad, esos momentos de lucha, el rechazo, todo comenzó a encajar. ¿Tú eres mi hermana? La pregunta salió, titubeante, mientras Maya buscaba desesperadamente respuestas en los ojos de la joven que había considerado su rival. Sí, afirmó. La rabia se transformó en tristeza. No quería competir contigo. Solo quería encontrar mi lugar, igual que tú. Maya sintió un nudo en la garganta. De repente, la música que había fluido de sus manos ya no era solo su historia. Era el eco de un vínculo roto. Se giró hacia el público. La presión de la situación la desbordaba. Atrapada entre la revelación de una conexión perdida y la música que aún palpitaba dentro de ella. ¿Qué va a pasar ahora?, pensó. ¿Podría seguir tocando? Pero esa pregunta palidecía en comparación con la turbulencia emocional que la abrumaba. Un estruendo resonó desde el fondo del auditorio. Uno de los focos se rompió, estrellándose al suelo, llenando el aire de fragmentos de cristal que brillaban como estrellas. Las miradas se desviaron hacia el desorden. En medio del caos, un grito. No, esto debe terminar ahora. Era el director, su rostro pálido y furioso, como si todo se desmoronara a su alrededor. Sin pensarlo, dio un paso hacia el escenario, buscando tomar el control de la situación. Maya y su hermana se dieron la mano, un gesto tan simple y poderoso que su cálido aliento se fundió en un mismo suspiro. ¿Estaban preparadas para enfrentar juntas lo que vendría después? ¿O esta revelación dividió sus corazones aún más? La sala resonaba con preguntas sin respuesta y tensiones a flor de piel. Justo cuando la música en sus almas parecía querer romper libre, el futuro de ambas pendía de un hilo, igual que los fragmentos de cristal que brillaban entre ellos. Una historia que había comenzado con dolor se transformaba ahora en un lienzo de incertidumbre. La sala permanecía en un silencio sepulcral, un estallido de murmullos y asombro flotando en el aire, mientras la revelación de la rival de Maya retumbaba como un trueno. Las miradas se cruzaban, las expresiones reflejaban incredulidad y miedo, pero en medio de esta tormenta emocional, algo cambió. Un sonido repentino, un estallido, se oyó desde el centro del auditorio. Un hombre se levantó en la parte trasera, su rostro pálido, el sudor perlaba su frente. ¡Alto!, gritó, su voz desgarrando el silencio. Todos giraron hacia él, atónitos. Era el padre de Maya. La mirada de Maya se congeló. ¿Papá? La confusión nubló su mente. Él nunca asistía a estos eventos. Pero su presencia aquí, en este momento, era inquietante. «¡No lo hagas, Maya!», exclamó, acercándose al escenario. Su voz temblaba, llena de una desesperación palpable. «No puedes confiar en ella». Maya sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su hermana, su rival, no era solo una parte de su vida. Era un secreto por el que había vivido su padre en una prisión de culpa. «¿Qué estás diciendo?». El hombre hizo una pausa, la luz del escenario reflejándose en sus ojos llenos de angustia. «Ella no es tu hermana. Es hija de tu madre y de su amante». Dejó caer la bomba. Cada palabra pesaba como plomo en el aire. «Toda nuestra vida ha sido una mentira, un juego que tu madre tejió para proteger su imagen. La competencia entre ustedes no era solo por el talento, era por su vida». El auditorio fue electrificado. Un murmullo colectivo estalló como un volcán. Maya sintió cómo su corazón se desplomaba. «¿Qué?».
No puede ser cierto. Su rival, atónita, retrocedió un paso, su rostro pálido como el papel. No, mi madre me dijo que... ¿Tu madre? La misma que desterró a nuestra familia por su egoísmo, gritó el padre, su voz resonando, transformando la confusión en caos. Lo hizo por mí, por protegerme de la verdad. Quiso romperte a ti y a mí a su antojo. Las palabras de su padre la atravesaban como espinas. Los murmullos se intensificaron. La incredulidad dominaba el aire. El jurado, la audiencia, todos observaban la escena, incapaces de procesar el giro que había tomado la historia. Maya se encontraba atrapada en una telaraña de mentiras y verdades desgarradoras. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero lo que encontró fueron miradas llenas de suspenso y piedad. «No es posible», murmuró, sintiendo que la rabia y el dolor comenzaban a burbujear dentro de ella. La rival la miró, los ojos desbordados de lágrimas. «Maya, yo no sabía, no quise ser tu enemiga, solo quería encontrar mi lugar». Pero su voz ya no tenía peso. Atrapada entre el conflicto de lealtades y traiciones, el padre dio un paso adelante, su mirada fija en Maya. «Lo siento, hija. Todo lo que creías, todo lo que has sentido, ha sido manipulado por una mujer que se preocupaba más por su reputación que por la verdad». Y allí, en el centro del caos, mientras los ecos de la revelación seguían vibrando en las paredes, Maya sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las luces del escenario tomaban un brillo distorsionado, como si la propia realidad estuviera desmoronándose. El director, aún aturdido, se acercó lentamente, pero antes de que pudiera intervenir, un sonido atronador volvió a retumbar, esta vez en el fondo del auditorio. Las luces parpadearon, y el estruendo se convirtió en un grito ensordecedor. Algo había estallado. La sala tembló. Las sillas se sacudieron y de repente el caos se apoderó del lugar. Una figura encapuchada irrumpió por una puerta trasera, una sombra que avanzaba a paso firme, sus intenciones ocultas. En su mano sostenía un objeto brillante. Los corazones se detuvieron, el espectáculo se congeló. Maya sintió un escalofrío. Pensó. Esa figura desató un torrente de preguntas, mientras la atmósfera se envolvía en un silencio lleno de tensión. Nadie sabía qué haría a continuación, pero una certeza se instaló. La verdad, esa insidiosa y retorcida verdad, estaba por salir a la luz de maneras que nadie podría imaginar. ¿Quién era esa figura? ¿Qué secretos tenía en la mano? La historia estaba lejos de terminar, y el desenlace podría cambiarlo todo. La figura encapuchada avanzó con paso decidido. El brillo del objeto en su mano reflejaba las luces del escenario. Era extraño, casi como un espectro en una fiesta de celebraciones y promesas. El auditorio estaba en tensión, cada persona conteniendo la respiración. Una amalgama de miedo y curiosidad en sus ojos. Maya miró a su padre. La confusión y el miedo eran evidentes en su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su voz fue un susurro quebrado. «Lo que viene no lo puedes permitir». Su padre resaltó, pero su advertencia fue interrumpida por la figura en el fondo. «¡Alto!». A medida que se acercaba, el objeto en su mano se hizo más visible. Un pequeño soporte de metal al que le colgaba un cristal destellante. «No te acerques», gritó la hermana de Maya, su ángulo de rabia palpitante. Pero el desconocido no se detuvo. Al contrario, su avance se volvió más audaz. «La verdad debe salir a la luz», dijo, su voz resonando como un eco perturbador en el aire tenso. En ese momento, la sala se llenó de murmullos, la audiencia dividida entre el interés desmedido y la desesperación. «¡Espera!», gritó Maya, moviéndose hacia adelante. Una curiosidad inusual la contenía, una fuerza vital que la instaba a no retroceder. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué tenía que ver con su vida? Pero la figura se detuvo abruptamente, con un movimiento brusco. Se quitó la capucha, revelando un rostro que hizo que el corazón de Maya se detuviera. «¿Felipe?». Su voz temblaba. Era un viejo amigo, alguien que pensó había desaparecido de su vida, perdido quizás en los entresijos del pasado. «Maya», exclamó Felipe, su expresión desgarrada por la urgencia. «Necesitas saberlo. Todo esto es un engaño. Tú,
Tú no eres quien piensas que eres. Sus ojos ardían de emociones, revelando secretos profundos que parecían estar helados en el tiempo. La sala retumbó con el peso de sus palabras. Maya sintió un vuelco en su estómago. ¿Qué quieres decir? Su alma comenzaba a tambalearse. La mirada de su padre se tornó un torbellino de tensión. No, no puede ser. Tu madre, ella no es solo tu madre. Ha jugado con nuestras vidas. Su amor, su control, todo fue una farsa, no solo ella. E hizo una pausa, tomando aire, buscando la manera de articular lo inarticulable. Tú eres parte de algo mucho más grande que esto. Eres parte de una familia que ha estado oculta y alejada. Los murmullos se convirtieron en gritos de insatisfacción. Maya no podía entender. El mundo que conocía se desvanecía ante sus ojos. Eso no puede ser. Todo lo que sabía es verdad, agregó el padre, su voz quebrada, impotente ante el torrente de revelaciones. Lo hice para protegerte. Sabía las consecuencias y no quería que sufrieras. La figura de Felipe se erguía entre las sombras del escenario. El cristal en su mano, brillando con una luz casi mística. Te he traído esto, dijo, levantando el objeto. Un artefacto que emitía un brillo pulsante, en el que se percibían patrones que englobaban la historia y la vida de Maya. Este es el talismán que puede abrir la puerta a la verdad. ¡No!, gritaron varios miembros del público, mientras la urgencia crecía en el ambiente. ¡No toques eso! Un murmullo colectivo se extendió. El miedo tomó control. La rival de Maya, ahora hermana en la confusión, retrocedió, y las sillas crepitaban mientras la gente se levantaba. Algunos aturdidos, otros llenos de curiosidad. En el aire había un tumulto palpable. Maya, perdida en sus pensamientos, miraba entre el terror y la expectativa. ¿Por qué tú, Felipe? Su voz apenas era un susurro. La desesperación llenaba cada palabra. Porque yo sé lo que ha sucedido. Estoy aquí para ayudarte. Felipe dio un paso más, su mirada izada hacia Maya, como un faro de esperanza en medio del caos. Tienes que decidir, Maya. ¿Qué harás? ¿Seguirás en la ignorancia? ¿O abrirás la puerta y descubrirás la verdad sobre quién eres realmente? Todo se detuvo. Nadie se movía. El brillo del cristal parecía cobrar vida, llamando a Maya, atrayéndola hacia lo desconocido. ¿Podía enfrentar la verdad? La pregunta resonaba en su mente, y el silencio a su alrededor se volvió ensordecedor, dejando claro que el momento decisivo estaba al alcance de su mano. Pero el costo podría ser más alto de lo que sabía. El aire estaba cargado de tensión y expectativa, y Maya sentía que la realidad se desvanecía a su alrededor. Felipe, con su mensaje desconcertante, parecía ser la clave para desentrañar el rompecabezas en el que se había convertido su vida. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó, sintiendo que cada palabra resonaba como un eco distante en su mente. Justo cuando estaba a punto de formular otra pregunta, la sala fue sacudida por un rayo de luz que cortó a través de las sombras, iluminando a Felipe y su cristal brillante. La luz se arremolinó, creando un halo alrededor de él que parecía intensificarse y explotar. Las sillas crujieron cuando la audiencia se inclinó hacia adelante, alarmada por el repentino brillo. «No es solo un talismán», gritó Felipe, su voz temblando con la urgencia del momento. «Es un vínculo, una conexión con todo lo que ha sido ocultado». Pero tan pronto como pronunció esas palabras, un ruido desgarrador cortó el aire. Era como si un trueno hubiera estallado en la sala. La luz del cristal parpadeó y de repente estalló en un torrente de destellos. Gente gritaba, algunos tapándose los ojos, otros dando un paso atrás. Maya, paralizada por el miedo, miró a donde antes estaba su padre. Él había caído, tambaleándose y sujetándose la cabeza como si algo le doliera. «¡Papá!», exclamó, pero él no pudo responder. La confusión crecía. Todo lo que conocía se volvió un caos. De repente, sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo se hubiera desprendido en su interior. Una energía oscura parecía haberse liberado en el ambiente, y la incomprensible conexión entre ella, su hermana, Felipe y su padre comenzaba a desenredarse en su mente. Fuego y frío borboteaban dentro de ella mientras las luces titilaban locamente.
A su alrededor, el público se convertía en una masa de sombras y murmullos inquietos. Entonces, una voz poderosa se elevó sobre el caos. Era el director, cuyo rostro, antes imponente, ahora mostraba una grieta de inseguridad. «Silencio, por favor. Esto no es un espectáculo», ordenó, pero su voz perdió fuerza al ver a Felipe, quien ahora parecía brillar con un resplandor extraño. La atmósfera se volvió aún más densa. Fue en ese momento que un vendaval de imágenes y recuerdos surgió en la mente de Maya. Imágenes de su madre, de risas perdidas, de palabras susurradas en la oscuridad. El dolor no era solo de su corazón roto, sino de un laberinto de secretos familiares que le habían sido robados. «No, no puede ser», murmuró Maya, viendo cómo su rival, su hermana, se debatía entre la incredulidad y la furia. Ella se acercó a Maya, sus ojos llenos de desesperación. «Maya, yo no sabía que era verdad, no sabía que eras parte de esto». La pregunta flotó en el aire. «¿Parte de qué?», hizo eco el padre, intentando levantarse. Sin embargo, antes de que pudiera articular más, las luces comenzaron a apagarse. Un silencio mortal se apoderó de la sala. De repente, un nuevo estallido resonó. No era un sonido físico, sino una ola de energía que hizo temblar a todos, como si la esencia misma del lugar estuviera siendo rasgada. Un haz de luz brotó del cristal en la mano de Felipe, y un grito resonó desde el fondo del auditorio. «Soy yo, Maya. No puedes ignorarme». Una voz familiar que la lanzó a un abismo de pánico. Era su madre. La figura se alzó, emergiendo de entre la multitud. La imagen de un pasado resplandeciente que amenazaba con aplastarla. «Todo lo que creías es una mentira. Me atrapé a mí misma para protegerte». Maya no podía creerlo. Su propio corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?». «Porque tú eres parte de algo mucho más oscuro y poderoso». Las palabras flotaban como un eco, cada sílaba resonando en el fondo de su alma. El auditorio estalló en un clamor de incredulidad. En ese instante, Maya sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sus emociones estaban a flor de piel. La confusión era abrumadora. Las relaciones se retorcían. Los lazos se desgastaban. La revelación se expandía como una herida abierta. Y en medio del estruendo, Maya tuvo que decidir. ¿Confiaría en la persona que tan prevalente había estado en su vida? ¿O se lanzaría a la búsqueda de verdades ocultas, dispuesta a enfrentar un mundo más oscuro de lo que jamás había conocido? Todo estaba en juego, y el futuro, colgado de un hilo, se oscurecía a medida que se acercaba la verdad. La sala parecía un hervidero de emociones, un eco de susurros nerviosos flotando en el aire. Maya miraba detenidamente a su madre, el rostro de la mujer que había moldeado su vida en tantos aspectos. «¿Qué has hecho?». La pregunta salió de sus labios como un grito ahogado, tan frágil que se sentía en el hilo de su voz. Pero antes de que su madre pudiera responder, un estruendo retumbó en el fondo de la sala. El pálido hombre que solía ser su padre se desplomó. La misma mirada que una vez había mostrado que sabía todo, ahora reflejaba miedo y pérdida. Maya sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él, su corazón galopando descontrolado. «¿Qué te pasa?». Las manos de su padre temblaban, y en su mirada había una aclaración distorsionada, como si las verdades ocultas que había guardado por tanto tiempo estuvieran por salir a la superficie. Con la respiración entrecortada, Maya se dio la vuelta para mirar a Felipe. «¿Qué está pasando?». Pero él no tenía respuestas, solo miraba hacia su madre con una mezcla de tristeza y condena. «Lo lamento, Maya», dijo su madre, acercándose, pero la chica se alejaba. «Todo lo que hice, lo hice para protegerte». «¿Protegerme de qué?». Sus palabras resonaban llenas de angustia. La multitud apenas podía contener la respiración. Podían sentir que algo monumental estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando una sombra se deslizó detrás de Felipe, y a medida que la figura se acercaba, las luces titilaban frenéticamente.
Era un hombre, un extraño que parecían haber conocido muchos años atrás, y su presencia era como un peso en el aire. No era cualquier persona. Era el antiguo socio de su madre, un hombre de oscuro pasado, uno que había jurado volver. Maya, su voz era una mezcla de seco y temeroso. Lo que necesitas saber no es solo sobre tu madre. La sala estaba en silencio. Tú eres la clave. ¿La clave de qué?, preguntó Maya, incapaz de entender, mientras todos la observaban como si ella fuera una estrella a punto de explotar. A medida que sus palabras llenaron la sala, el misterio se espesaba como un mal presagio. Fue entonces cuando el hombre levantó un objeto brillante, un pequeño reloj antiguo que pulsaba con una luz dorada. Despierta el poder ancestral, el que tu madre ha tratado de mantener a raya. Has heredado más de lo que crees, Maya, y no solo la música. Eres la última de una línea que guarda secretos de dimensiones inimaginables. Las respiraciones se detuvieron. ¿Cómo? ¿Por qué? La realidad empezaba a parecerse a una pesadilla de su peor tipo. ¿Qué quieres decir con poder ancestral?, alcanzó a preguntar su madre, el miedo ahora intercalándose con la ira. ¿Es que no lo ves?, le gritó el hombre. Es la razón por la que tu madre te ha mantenido alejada de la verdad. Ella sabía que un día vendría alguien a reclamar su lugar, alguien que desataría un cataclismo si no fuera controlado. Casi como si el tiempo se hubiera detenido. El pulso de la sala era palpable. Un desgarrador silencio inundó todo. Al mirar a su madre, Maya sintió una traición que la quemaba. ¿Cuántas mentiras habían tejido en esas horas de la infancia y el amor? ¿Eres una cazadora de secretos?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. ¿Debo ser tu marioneta en este juego desgastado? No, su madre exclamó, pero ya no había convicción en su tono. Nunca quise esto para ti. Maya sintió una sacudida interna. Las respuestas siempre habían estado frente a ella, pero no podía soportar la realidad que sus ojos ahora veían. Eres tú quien me ha puesto en riesgo, quien me ha mentido. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el inicio? El hombre en el escenario sonrió amargamente. Y debería, ya que eres el vínculo para unir la vida y la muerte, la clave que podría cambiar todo. Fue en ese instante que un grito desgarrador se elevó desde el fondo. La figura encapuchada, la que había irrumpido antes, levantó su mano. No, esto se detiene aquí, dijo, mientras las luces volvían a retumbar de manera ominosa. Pero su presencia cambió el curso de los eventos en un abrir y cerrar de ojos. Un destello brillante iluminó el lugar, y cuando la luz se hizo eco, un portal se abrió tras la figura. En un instante, un haz de energía pura lanzó a todos hacia atrás, como un viento feroz desatándose en la sala. «¡No!», gritó Maya, mientras todo lo que conocía colisionaba en su pecho como un trueno. Las conexiones se desgarraban, las verdades aparecían y se desvanecían. ¿Qué era real? ¿Quién traía la verdad? Y en medio de todo el caos, cuando la negra oscuridad comenzó a tragarse el lugar, un eco resonó. «Eres tú, Maya, quien decidirá». La voz crujió en su mente mucho después de que todo se desvaneciera. La sala ahora era solo un eco de su propio sentido de realidad, un espacio vacío, donde la verdad estaba ocultándose de ella. La última imagen que vio antes de que la luz se extinguiera fue la de su madre gritando su nombre. Y entonces un silencio absoluto la rodeó. Despertar a un nuevo mundo pasó a ser su único camino. Pero ahora, ¿qué sería de ella en ese viaje? ¿Y cuáles serían las consecuencias de haber despertado a algo que había estado dormido durante tanto tiempo? La oscuridad se cerró a su alrededor y el silencio se convirtió en un abismo palpable. Las sombras danzaban a su alrededor, dejando a Maya atrapada en un remolino de pensamientos, emociones y preguntas sin respuesta. Al mirar a su madre, la confusión y el dolor se entrelazaban en su pecho. ¿Es todo una mentira?, pensó. Pero antes de poder formular las palabras, el aire se cargó con un nuevo peso. Una explosión de luz irrumpió de la nada, iluminando el lugar como si el sol hubiera decidido romper el hechizo de la oscuridad. Maya se cubrió los ojos. La visión era casi cegadora, cuando finalmente pudo volver a ver un panorama sur. No puede ser»,
Escuchó a su madre gritar, pero la figura sonrió, revelando no solo su rostro, que parecía familiar y distante al mismo tiempo, sino también un aire de poder que parecía estar más allá de todo lo que Maya había conocido. «Maya», clamó la figura, y su voz reverberó como un eco en su mente. «Soy yo, Lucía, tu madre biológica». El corazón de Maya se detuvo. Era un golpe tan fuerte que ni siquiera pudo procesar la revelación. «¿Qué estás diciendo?», logró balbucear, el estómago en un nudo. «Todo lo que ha pasado, todo lo que creía saber. Tu madre adoptiva me arrebataría la vida para protegerte, pero nunca dejé de buscarte. Eres parte de mí. Tienes un destino más grande de lo que jamás imaginaste». Las palabras la golpearon con la fuerza de un huracán. La verdad era como un pedazo de vidrio afilado, cortando a través de cada mentira y cada secreto. «Entonces, ¿quién es ella?», pensó mirando a su madre adoptiva con ira y confusión. La mujer que había sido su pilar ahora se tambaleaba, el rostro pálido y los ojos llenos de algarabía. Lucía se adelantó, su presencia irradiaba fuerza. «No tienes que temer, juntas podemos desatar el poder que llevas dentro». Pero ese instante de esperanza se disolvió cuando la figura del padre de Maya se desplomó aún más fuerte, su rostro ahora distorsionado por la verdad que finalmente había aflorado. «No, esto no puede ser», gritó su madre adoptiva, pero su voz se disolvió en la tormenta de revelaciones. «Manipulaste todo, era solo una sombra». Maya sentía que las paredes la oprimían. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», vomitó, su voz ahogada por una mezcla de tristeza y rabia. «Te protegí de un mundo que no entenderías, mamá». Sabía que volvería. La voz de su madre adoptiva resonaba llena de desesperación, pero Lucía interrumpió. «¿Una sombra?», preguntó, riendo con un tono helado. «Siempre has sido mucho más. Los poderes que llevas están conectados a un legado milenario. Os he estado observando. No solo eres mi hija, eres la heredera de un antiguo linaje que busca justicia». Maya sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. La sala estaba en un caos. Los miembros del jurado miraban atónitos mientras sus propias vidas parecían estar girando alrededor de secretos antiguos. Gritos, murmullos, la multitud se convertía en un torrente de caos. «Por favor, no», clamó su madre adoptiva, pero la figura de Lucía apenas prestó atención. La verdad siempre sale a la luz, y el tiempo de esconderse ha terminado. La sala se sacudió, un temblor que resonó en cada rincón. Una energía oscura comenzó a elevarse desde el cristal, y de repente otro grito desgarrador rompió el aire. Maya miró hacia el horizonte y vio que un círculo oscuro se formaba en el suelo, una apertura hacia lo desconocido. «Nadie se moverá», exclamó Lucía, su voz llenando el lugar como un trueno, pero el miedo se extendía. Las miradas se cruzaban, los murmullos crecían y el pánico comenzaba a apoderarse de todos. «¿Qué debo hacer?», pensó Maya, viendo a su madre adoptiva temblar. ¿Podía confiar en la mujer que le había mentido? ¿O abrazaría una verdad desgarradora que la llevaría hacia un camino que podría cambiarlo todo? Y en ese momento, la decisión que tomaría podría no solo afectarla a ella, sino también a todos los que la rodeaban. Las sombras se arremolinaban, y el desenlace estaba a punto de desenmascararse. ¿Se atrevería a cruzar el umbral hacia lo desconocido? La sala estaba sumida en un caos de gritos y murmullo. Los ojos de Maya se movían entre Lucía, su madre biológica, y su madre adoptiva, la mujer que había sido su roca, su todo. ¿Qué pasa? Un nudo en su garganta casi le corta la respiración. La revelación había dado un giro inimaginable a su vida, y no sabía qué pensar. «Tú no sabes lo que estás haciendo», gritó su madre adoptiva, su voz desgarrada por la desesperación. «Esto es una locura». Maya sintió que el aire se tornaba espeso, como si su madre estuviera arrastrando una sombra tras de sí. «No, esto no puede ser verdad». Sus piernas temblaban. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos. Los lazos que creía fuertes ahora se desvanecían. «Me ocultaron la verdad por tu bien, Maya», insistió su madre adoptiva, sus ojos llenos de lágrimas.
Todo fue para protegerte. Pero Lucía se acercó. Su presencia era intensa, casi hipnótica. Despierta, Maya. Lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas. De repente, sintió un tirón detrás de ella. Era Felipe, su antiguo amigo, el chico que había estado a su lado en momentos difíciles. Maya, tienes que escucharme, estás en peligro. Su voz era urgente, casi angustiada. Si no haces algo pronto, podrías perderlo todo. Todo giraba a su alrededor. Las emociones, las revelaciones, la verdad oscura. Era un torbellino. ¿Qué quieres decir?, preguntó, atrapada entre el miedo y la confusión. Pero antes de que Felipe pudiera responder, una sombra se deslizó entre la audiencia. Una figura encapuchada avanzaba a paso firme hacia el escenario. Su rostro estaba cubierto y algo en su postura irradiaba una sensación de peligro inminente. «Esto tiene que terminar ahora», dijo la figura. Su voz resonaba como un eco de amenaza. «¡Alto!», gritó Lucía, extendiendo una mano hacia la figura, pero el caos ya se había desatado. Las luces comenzaron a parpadear intensamente y el ambiente se llenó de un zumbido eléctrico. «¡Fuera de aquí! No te atrevas a interrumpir». La madre adoptiva de Maya gritó con una rabia que resonó. La figura no se detuvo. Su avance era inevitable. Los murmullos se intensificaron mientras la figura revelaba un objeto brillante en su mano. Un talismán, similar al que Lucía había tenido. «Este lugar está lleno de secretos». «Maya, escúchame. Eres parte de un legado que no puedes ignorar». La sala estalló en un frenesí. La tensión era palpable. Gente retrocedía, intentando alejarse de la figura que parecía ser la encarnación de todos sus miedos. Pero había una verdad más profunda en sus ojos. La figura quitó la capucha y reveló un rostro familiar que hizo que el corazón de Maya se detuviera. «¿Papá?», pronunció. Sus ojos se abrieron como platos. El hombre que había creído desaparecido, el hombre que nunca había estado en su vida, ahora se erguía frente a ella. «No, no puede ser». La madre de Maya adoptiva se tambaleó. La incredulidad la atravesaba. «Maya, es hora de que sepas la verdad completa. Eres mucho más de lo que te han dicho. No solo eres un eslabón en este oscuro legado, eres la clave para cambiarlo todo». Todo lo que creías saber se desmoronaba. «¿Por qué este secreto? ¿Por qué no viniste antes?». Sus palabras eran un grito de angustia. Era como si el mundo que conocía se estuviera desintegrando a su alrededor. El regreso de su padre no solo planteaba preguntas, sino que despertaba heridas que pensaba que ya estaban cerradas. De repente, el talismán comenzó a brillar intensamente, iluminando la sala entera con una luz cegadora. Al instante, todos los inquilinos del lugar se vieron envueltos en una tempestad de energía, y un estruendo inusual resonó a su alrededor, como si el suelo estuviera vibrando bajo la presión de antiguas puertas que a punto de abrirse. La figura de su padre dio un paso adelante, y en un instante, un cerrojo se rompió en el aire. La luz resplandecía a su alrededor como si la verdad misma estuviera llamándola. «Maya», resonó la voz de su padre, «la razón por la que desaparecí, la razón por la que tu madre ha hecho todo esto, es porque tú eres la heredera de un antiguo poder que puede destruir todo lo que conoces, o salvarlo». Maya se sintió atrapada entre la devoción y el miedo, como si la elección que estaba a punto de hacer definiera no solo su vida, sino la del mundo entero. La sala estaba en pleno colapso, un eco de destinos cruzados, reales y posibles. Todos estaban mirando, esperando, conteniendo la respiración. Era su momento, y aunque el peso de la responsabilidad parece, la decisión estaba tomada. ¿Qué sucedería ahora, cuando las puertas de lo desconocido estaban a punto de abrirse? ¿Quién sería realmente Maya al final de todo? La historia estaba escribiéndose, y los ecos de la verdad resonarían, al igual que las decisiones que estaba a punto de tomar. La sala parecía un hervidero, el aire espeso de tensión. Maya miraba a Lucía, su madre biológica, y luego a su madre adoptiva. Cada palabra y cada silencio aumentaban el caos en su mente. «Es hora de que sepas la verdad completa», había dicho Lucía, y esas palabras resonaban como si fueran campanas de alerta en su cabeza. Pero aún así, había algo más,
una sensación ominosa, una corriente oscura que se cernía sobre ellas. La luz del talismán en la mano de su padre, el hombre que pensó que había perdido, brillaba con un destello inquietante. «Eres la clave para cambiarlo todo», insistió. El sonido de la audiencia conteniéndose se convirtió en un murmullo temeroso. Las miradas se cruzaban, llenas de incredulidad y miedo. Todo giraba, los recuerdos la golpeaban, una tormenta de emociones la arrastraba. Pero de repente, un grito desgarrador interrumpió el silencio. Alguien de la multitud exclamó: «No, no dejes que lo hagas». El caos estalló cuando un hombre empujó su camino a través de la audiencia, sus ojos desorbitados y la cara pálida como un fantasma. Era Víctor, el viejo socio de su madre. La visión de Víctor hizo que el caos se tornara en pánico. «Ten cuidado, Maya, todos estamos en peligro», gritó mientras la multitud se agolpaba tratando de ver qué estaba sucediendo. En su mano traía un frasco pequeño, tan oscuro como la noche. El peligro resonaba en su voz. En el instante en que Maya se dio cuenta de la naturaleza del frasco, sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué hay ahí?», preguntó, el miedo escorriendo su voz. «¿Qué significa todo esto?». «Es el veneno», respondió Víctor, sus ojos centelleando con desesperación. «Tu madre está tratando de desatar algo que no puede controlar. Si ese portal se abre, suéltalo, y todos perderemos lo que somos». Un helado sudor recorrió la espalda de Maya. La revelación de los secretos apenas comenzaba a desnudarse, y eso era solo el comienzo. Sin poder contenerse, se volvió hacia Lucía. «¿Es verdad? ¿Es esto un juego para ti?». La respuesta de Lucía quedó atrapada entre la verdad y la mentira, y mientras todos la miraban, un oscuro silencio se abatió sobre la sala. Nadie se movía. El tiempo parecía detenerse. Pero en medio de la confusión, el brillo del talismán se intensificó, y el frasco en las manos de Víctor comenzó a brillar también. Un temblor repentino sacudió el lugar, y la audiencia se alejó, retrocediendo de la creciente presión. Maya sintió un profundo escalofrío. La sala se volvió un campo de batalla, cada mirada cargada de miedo. «¿Qué vas a hacer, Maya? Decídelo», gritó Felipe, pero su voz se ahogaba en el caos. De repente, el suelo estalló, un retumbo ensordecedor que envió a la multitud al suelo. Las luces fluían en una danza frenética, sombras que colisionaban. En ese caos, el frasco de Víctor se rompió. Un estallido de oscuridad salió disparado, y Maya sintió cómo las fuerzas chocaban a su alrededor. «¡No!», gritó, cubierta de un terror que la consumía. Y entonces, todo se convirtió en un destello de luz, una explosión de energía tan poderosa que atravesó cada rincón del lugar. Cuando la luz se desvaneció, Maya se quedó paralizada. En lugar de la sala de antes, se encontró en un espacio alternativo, un paisaje que parecía tanto familiar como surrealista. Estaba rodeada de sombras danzantes y visiones borrosas, un lugar cargado de ecos de historias olvidadas. La realidad se fragmentaba a su alrededor, como si todo lo que había dado por sentado estaba en juego. «Maya», la voz de su madre adoptiva resonó, pero de inmediato se desvaneció en el aire, dejando un eco de despedida. «No, mamá», gritó, sintiendo un vacío. Volvió a mirar a Lucía y su padre, pero el miedo se había apoderado de ellos. Se perdían en la oscuridad que recién se liberaba. Y con eso, la verdad que se había presentado como un sistema sólido se desmoronaba. Explosiones de mentira y engaño entrelazadas con su propia historia. Lo que sucedía ahora era más que una revelación. Era una catástrofe desenfrenada que la condujo a un abismo desconocido. En ese último segundo, con la historia de su vida girando a su alrededor, Maya comprendió que la verdadera batalla estaba apenas empezando. ¿Qué había desatado al romperse el frasco? ¿Y en qué mundo estaba realmente? Todo se volvía más agonizante. La esencia de lo que pensaba que era se resquebrajaba y su existencia pendía de un hilo. Ella era la fulgurante chispa de esperanza, y el miedo que había sentido hasta ahora jamás se comparó con la incertidumbre que enfrentaba.
¿Hasta dónde la llevaría esta verdad desgarradora? La luz brillaba intensamente, envolviendo a Maya en un halo resplandeciente. La sala, antes llena de caos, ahora parecía suspendida en el tiempo. Todo lo que había sido sólido en su vida se desmoronaba, pero en su interior una chispa de determinación comenzaba a arder. «Maya, tú puedes hacerlo». Escuchó que Felipe gritaba, su voz llena de aliento, como un eco que la empujaba hacia adelante. Cuando miró hacia él, vio a su viejo amigo, su apoyo constante, y eso le dio fuerzas. No podía dejar que el miedo la paralizara. No ahora. Lucía se acercó, su mirada intensa. «Eres más poderosa de lo que crees. Necesitas enfrentar esto. Ahora». La urgencia en sus palabras resonaba en el aire. La figura de su padre había regresado, y la tensión era palpable. Todos sabían que estaban al borde de algo monumental. «¿Qué tipo de legado he heredado?», preguntó Maya, su voz resonando con angustia. «¿Por qué cada verdad que me han contado ha sido una mentira?». Las oscuras revelaciones comenzaban a entrelazarse, llenando el ambiente de una energía inquietante. Su madre adoptiva, que se mantenía a un lado, la miraba con ojos llenos de dolor. «No quería que cargaras con esto. Pensé que era lo correcto», admitió, la vergüenza pinchando su corazón. Pero Maya, encendida por la verdad, no podía dejarse caer en esa culpabilidad. Todo había cambiado. De repente, un remolino de energía surgió del talismán en la mano de su padre. «No puedes dejar que el miedo te consuma. La elección está en tus manos. Si no tomas acción ahora, el portal que se abrió será incontrolable», advirtió él, con la voz cargada de un súbito y poderoso miedo. El ambiente estaba cargado de una atmósfera eléctrica, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Maya miró el frasco roto en el suelo, la energía oscura todavía zumbando en el aire. Comenzó a acercarse, sintiendo una conexión extraña. Dentro de ella, el viaje había comenzado. Con cada paso, una mezcla de incertidumbre y calma se fundía en su interior. «¿Puedo realmente cambiar esto?», pensó, temerosa pero decidida. «Sí, tú puedes», gritó Felipe de nuevo, y eso la hizo avanzar. En ese instante, la nube oscura comenzó a retirarse, y en su lugar, una luz cálida empezó a emerger. No estaba sola. El amor y la verdad brillaban a su alrededor, iluminando el camino. Maya extendió sus manos hacia el talismán, sintiendo cómo una energía vibrante fluía a través de ella. Aceptando su legado, cada parte de su ser se llenó de poder. Sabía que debía actuar, y no podía hacerlo con miedo. «Voy a cambiar este destino», declaró. Las palabras resonaron y la atmósfera se tornó aún más intensa. De repente, la sala quedó en silencio. A todos les impresionó la transformación de Maya. La oscuridad retrocedió más, como si su propia luz pudiera ahuyentarla. La figura encapuchada miraba con sorpresa. Ya no era una amenaza, era un susurro de lo que había podido ser, pero no sería. «Hazlo, Maya, cámbialo todo», la animó Lucía, mientras todos mantenían la mirada fija en ella. Con un gesto decisivo, Maya dejó que la energía fluyera desde lo más profundo de su alma, creando una explosión de luz que llenó la sala como un amanecer deslumbrante. Todo lo que había estado oculto se desnudó ante sus ojos, y cuando la energía se disipó, los murmullos de la multitud se transformaron en aplausos. Ya no había sombras ni secretos. El viejo miedo se hizo eco de un pasado que ya no la definiría. En ese momento, Maya sonrió, sintiendo que el peso se desvanecía. Las revelaciones habían sido duras, pero también liberadoras. Había encontrado su voz, y aunque había perdido mucho, había ganado aún más: la verdad, la libertad y el amor de aquellos que realmente importaban. Con una nueva confianza, miró a su familia, no solo a la que había conocido, sino también a la que había reclamado su lugar. La pelea no había terminado, pero ella había dado un paso decisivo. La historia apenas comenzaba, pero antes de que se pudiera celebrar, un ruido sordo resonó en la distancia. Maya frunció el ceño y la mirada de todos se volvió hacia el horizonte, donde una sombra se alzaba. Algo aún no se había resuelto. «Este es el momento para demostrar tu apoyo»,
Si quieres ver más historias como esta, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que ha dejado más preguntas que respuestas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Hazlo y sé parte de esta comunidad increíble.